Ya se encuentra disponible Windows 11 en la compilación 22504 y trae varias novedades muy interesantes, así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Si no paran las noticias en torno a Windows 10, a Windows 11. Y mira, el día de hoy se ha librado Windows 11 Insider Preview para el canal DET 22504 y hay varias novedades interesantes a destacar. Iba a realizar este video para el canal secundario, más sin embargo son novedades un poco interesantes, así es que quiero enmarcarlas aquí en el canal principal. Así es que vámonos al grano, porque te voy a estar dejando el blog oficial de Windows para Insider abajo en descripción, donde se aborda todo a profundidad y te voy a estar comentando que sin duda pues las novedades a resaltar. Por ejemplo, ahí destacan que han expandido los 13 temas para el teclado táctil a otras experiencias de entrada, incluido el IME, el panel de emojis y la escritura por voz. También han agregado la capacidad de combinación de personalizada de emojis basadas en el rostro y los tonos de piel de miembros de la familia, parejas de corazón, besos y personas tomadas de la mano. Ambas experiencias están comenzando a implementarse en Windows Insider en el canal BET a partir de esta compilación. Es algo sin duda lo más resaltable por ahí. También dicen que están comenzando a implementar el nuevo diseño de la aplicación de Your Phone en Windows 11 para Windows Insider en el canal de desarrollo, algo que ya había destacado justamente en videos pasados. Y bueno, el último episodio del podcast del programa de Windows Insider, presentado por Brandon y Jason, están ahí charlando acerca de varias novedades en referencia a los temas, ahí también en referencia a dispositivos Surface, así es que también acerca de características en compilaciones WIP recientes, el séptimo aniversario del programa de Windows Insider e incluso videos de TikTok. Ese es el último podcast elaborado, el cual también va a estar abajo en descripción. Y también destaca que debido a las vacaciones de Acción de Gracias en Estados Unidos no enviarán una nueva construcción, es decir, una nueva compilación de Deck Channel en la próxima semana, ya que muchos miembros del equipo planean tomarse la semana libre para disfrutar pues el día de Acción de Gracias. Así es que próxima semana no habrá ninguna compilación para el canal de desarrollo. Ahora bien, ya centrándonos, porque ya había mencionado lo de manera general, ampliando todo esto, bueno, para personalizar aún más la experiencia de entrada de texto de Windows, han ampliado los 13 temas del teclado táctil para aplicarlos ahora a nuestras experiencias propias, incluido lo que es el panel de emoji, escritura por voz, también disponible para todas las experiencias temáticas de motor de temas que permiten crear un tema totalmente personalizado que incluye imágenes de fondo. Puedes encontrar todos estos en la parte de entradas de texto, en configuración, personalización. Así es que no está disponible para todos los insiders por el momento, ya que lo planean monitorear para ver cómo es que está comportándose. Todo esto obviamente en torno a los comentarios, y poco a poco irá aterrizando a los del canal de desarrollo. Y bueno, obviamente también han agregado la capacidad de combinación personalizada de emojis basadas en los tonos de piel y rostros en los miembros de la familia, parejas, corazón, besos, personas tomadas de la mano. Simplemente hay que abrir el panel de emojis, logo de Windows más un punto y probar estas combinaciones escribiendo lo siguiente en el cuadro de búsqueda. Hay tal cual familia, pareja, tomados de la mano. Habría que destacar que esto no está disponible de igual manera para todos los insiders por el momento, ya que planean monitorear los comentarios y ver cómo aterrizan antes de enviarlo a todos. Así es que ahí lo tendríamos. Ahora puedes usar el atajo del logo de Windows más la Alt más K para alternar el nuevo icono de silenciar en la barra de tareas cuando se muestra. Según los comentarios, están haciendo que la búsqueda de emojis en portugués y polaco sea un poco más flexible. Presentaron .NET Framework 4.8.1, el último framework que brinda soporte nativo a ARM64 para el tiempo de ejecución en .NET Framework. Configuración sistema sonido de Windows muestra una advertencia cuando el acceso del micrófono se ha restringido. En la configuración de la privacidad se agrega el soporte para la cancelación del horario de verano para la República de Fiji. Están haciendo un cambio para que en el futuro, en nuevas instalaciones, la opción del indicador táctil ahora esté desactivado de forma predeterminada y las aplicaciones ahora se serán maximizadas de forma predeterminada cuando estén en la posición de tableta en dispositivos pequeños. Y bueno, obviamente sería lo más resaltable a enmarcar, que sin duda sería, por ejemplo, ahí estos nuevos temas mejorados,
esto no hay implementación en los emojis. También hay varias soluciones, por ejemplo, que se solucionó un problema que se creía que era la causa principal de que los iconos no se mostraran correctamente en la sección de recomendados de inicio. Si abres inicio e inmediatamente presionas mayúscula más F10 o la tecla del menú contextual, el menú contextual debería estar alineado en el cuadro de búsquedas. De esta manera, con esta compilación se le solucionó un problema que provocaba un bloqueo en el Explorer.exe en compilaciones recientes. Se hicieron algunos cambios para ayudar a que el reloj en la barra de tareas se actualizara de manera más confiable. Se mitigó un problema de posicionamiento que podía hacer que la fecha y la hora se recortaran al final de las barras de tareas. Al hacer clic en el botón derecho, fecha y hora en la barra, también había un problema, ya lo solucionaron. También las luces del teclado, por ejemplo, deberían de funcionar correctamente para ciertos dispositivos. Textos ya no debería duplicarse inesperadamente si se mueve el símbolo de intercalación mientras se usa la escritura por voz. También la sección de opciones de diseño instantáneo ya no deberían colocar las ventanas al azar en su otro monitor. A veces los controles deslizantes de brillo y volumen también sufrieron ahí cambios para bien, obviamente. Solucionado un problema, solucionado también otro error que podía provocar que el teclado táctico construyera el campo de entrada de contraseñas. Y bueno, problemas conocidos en cuanto a esta compilación: los usuarios que actualicen a las compilaciones de 22.000 punto y fracción o anteriores a compilaciones del channel más recientes, pues utilizando la ISO desde channel, puede recibir un mensaje de advertencia donde se destaca que la compilación que está usando instalar tiene FlightSeed. Para continuar con la instalación, habilite las firmas de vuelo. Si recibes ese mensaje, presiona el botón de habilitar, reiniciar la PC y volver a intentar la actualización. Están investigando un problema en el que algunas PCs no pueden instalar nuevas versiones u otras actualizaciones. Hay que decir, pues bueno, también a recalcar que la nueva apariencia de Your Phone comienza a implementarse. Ya lo había destacado esto en el video de esta semana y ahora sí ya luce de esta manera, ya está llegando para todos de manera más amplia. La aplicación de Your Phone ahí en Windows 10 cambia su diseño de manera totalmente elemental, un diseño actualizado que se está implementando gradualmente para los de programa Insider. Y bueno, prácticamente sería todo lo más resaltable a destacar. De igual manera, si se me llega a escapar algo, pues te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Y nada, yo finalmente hasta aquí me despido. Recuerda que como siempre todos los enlaces te voy a estar dejando abajo en descripción, más información extra. Y recuerda suscribirte, importantísimo a este canal, compartir el video. Nos veremos hasta la próxima. Master Tutor fuera. Peace out.